si yo no quiero que a mí me cancelen o me censuren por yo profesar mi fe, pues se supone, según, ¿verdad?, nuestras leyes, que tampoco lo hagan con otras personas, aunque a mí no me parezca correcto. ¿Cómo nosotros como cristianos, tú como pastor joven, cómo tenemos que tratar esto con nuestra iglesia? ¿Cuál es el consejo a la iglesia? Cuando nosotros perdemos ese sentido de empatía, es un camino a la confrontación violenta. La gente yendo a la iglesia en masa en Estados Unidos ha sido impresionante. Bendiciones, mis hermanos, qué bueno poder compartir contigo en estas ediciones especiales para nuestro canal de YouTube, o puede ser que también lo estés viendo a través de la televisión o aún escuchándolo por las emisoras de radio. Gracias por siempre estar conectado aquí con nosotros y permitirnos llegar hasta tu hogar o donde quiera que tú te encuentres en el día de hoy. Hoy, una dinámica diferente y especial que había tratado de hacer por mucho tiempo. Nunca había tomado el paso de llamar a mis amigos y venir y hacer este tipo de entrevistas y de compartir más que nada. Y lo que voy a hacer es muy sencillo. Lo que quiero hacer es, ustedes conocen que tenemos un programa de radio nosotros todas las mañanas y siempre surgen controversias, ideas, pensamientos, y la gente nos llama. También participamos en otros programas seculares y la gente pues responde a lo que decimos. Y yo le decía a los muchachos aquí los otros días, ¿sabes qué? Sería bueno de vez en cuando uno escuchar lo que opinan otros líderes cristianos. Uno quizás no de nuestra misma iglesia, como el padre Carlos, que está aquí con nosotros en el día de hoy, que lo voy a presentar en un momento, y alguna también perspectiva joven de lo que es las diferentes problemáticas que tenemos aquí en Puerto Rico, y hoy para eso nos acompaña el pastor Harry también. Pero nada, los presento formalmente. Vamos a hablar, no es para traer controversia, es para ver simplemente diferentes perspectivas y tratar de analizar. Podemos diferir definitivamente, quizás no ver todo de la misma forma. Espero que de vez en cuando no estemos de acuerdo, ¿verdad?, para que podamos ver quizás otras perspectivas, pero la idea es simplemente compartir. Primero presento al padre Carlos, un gran amigo. Padre. Gracias, mi querido pastor Otoniel, de darme esta tremenda oportunidad de compartir con usted en este hermoso programa que se convierte de alguna manera en una plaza pública donde los creyentes podemos discutir las cosas que nos inquietan como país, sin que se intente silenciar nuestra voz. Así que gracias. Algo que yo lo quiero a usted como mi hermano. Así. Bueno, yo siempre digo que si yo fuera católico, yo iba a la iglesia, a la parroquia de padre Carlos, así él sería mi sacerdote. Así que, y me acompaña un gran amigo también, aquí administrado en nuestra iglesia. Nos conocemos hace unos cuantos añitos, un gran joven de Dios, y me refiero a Harry, que está aquí con nosotros, pastor Harry. ¿Te tengo que decir pastor o cómo es? No, como usted quiera. No, pero eres pastor, así que estamos ahí. Sí, pero no, como sea. Qué bueno. Yo contentísimo de estar aquí entre gente muy especial para mí, que les admiro, les respeto, y también pues me honra poder ser parte de ese momento entre el presente y el futuro. Así que contento de estar aquí. Llevo bastantes días ya acostumbradito a la controversia, pero con amor y con respeto. Así que continuamos ahí. Bueno, listo. Harry es el que me agita también a mí, me escribe donde quiera que estoy, me está escribiendo, zúmbale, tira aquí, di más. Entonces, pero con amor y cariño. Sí, él tírale, porque él no está en la cámara. Así que así de fácil es. Pero mira, el primer tema que quería tocar en el día de hoy creo que es lo más reciente que ha pasado y que definitivamente nos envuelve a todos nosotros. Estoy seguro que en la mayoría o casi todos los aspectos vamos a estar muy de acuerdo, pero es el impacto dentro de la nación americana y en Puerto Rico y en el mundo entero de lo que es el asesinato de Charlie Kirk. Lo que esto implica, lo que esto representa, lo que significa. Y yo quisiera primero que hablemos de eso un poquito, pero me gustaría hacerle unas preguntas quizás un poquito más controversiales en otros temas por causa de las consecuencias de las cosas que han estado ocurriendo, para ver cómo quizás nosotros los cristianos, los creyentes, debemos ver esta perspectiva. Le pregunto primero a usted, padre Carlos, ¿qué usted opina? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vio usted? ¿Dónde estaba usted cuando lo vio? ¿Cuál es su opinión? Fíjate que estaba yo viendo una emisora americana donde algunos comentaristas decían que esto puede ser un turning point, que de hecho así se llamaba el movimiento. Sí. Un turning point que puede ser el final de un proceso que ha culminado en la masacre de un ser humano, y puede llevar a que se inicie una nueva ola de violencia contra el cristianismo y el deseo que tienen los sectores cristianos en los Estados Unidos de que se le escuche, que haya debate de ideas
que se pueda buscar consenso, que no se nos silencie en nuestra diversidad. Y la muerte de Charlie Kirk, sin duda, ha creado esa especie de sensación, si esto es el final de estos movimientos violentos o es el inicio de una nueva etapa violenta. Y sin duda nos afecta a nosotros. Nosotros somos parte de los Estados Unidos. El contacto de algunos puertorriqueños con él mismo, con Charlie Kirk, nos tiene que llevar a pensar dónde estamos como país. Si tenemos la madurez que los temas controversiales puedan ser discutidos en un debate de ideas, porque en el fondo, detrás de esto, nosotros sentimos resonar aquello que los apóstoles experimentaron en los Hechos de los Apóstoles. Se nos cuenta, cuando el Sanedrín les prohibió, bajo pena de ser azotados, que no podían hablar en el nombre de ese. Y ellos dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no nos pueden poner a elegir. Porque si nos ponen a elegir entre la prepotencia del poder que amenaza o de los movimientos revolucionarios de izquierda, nosotros vamos a elegir la fidelidad aunque nos cueste la vida. Sí es. Y por lo tanto es preocupante para ¿El mí. Vaticano ha declarado algo con respecto a esto? No ha dicho nada. Fíjate, los obispos americanos han hecho expresiones públicas, incluso de manera individual. Me acuerdo de un obispo que se llama Barron. Seguro. Sí, muy conocido. Muy conocido en las redes, etc. Él decía que iba a tener la oportunidad la semana que viene, o sea, la semana después del atentado, de reunirse con él porque él ¿Con decía... el Papa? No, de reunirse con Charlie. Okay. De tal manera que él dice, cuando tuvimos nuestra conversación telefónica, quedé impactado de la profundidad, la pasión, la amabilidad, el deseo de dialogar, y lo íbamos a tener. Y él decía con pena, me da tanta pena esta tragedia, porque él, como otros, ven que puede ser el inicio de una ola de persecución contra los creyentes de los Estados Unidos, porque realmente la izquierda liberal no quiere escuchar, solo quiere imponer. Y estamos... Pero no ha habido entonces una declaración todavía del Papa. No, del probablemente Papa no la habrá, ¿verdad? Probablemente no la... Probablemente, no lo sé si la habrá. Él es americano, por lo tanto tiene mucha más sensibilidad sobre estos asuntos. Ha sido algo que ha impactado a nivel internacional. El mundo, seguro. Pero no he escuchado nada hasta ahora del Vaticano. Harry, y tú como joven, mucho más joven que nosotros, ¿cómo lo ha visto la nueva generación? ¿Cómo lo ves tú como un joven pastor? ¿Cómo miras esto en el futuro? Mira, yo lo veo como un nuevo despertar. Un nuevo despertar porque hay mucha gente que pensaba como él, vivía como él, pero no lo expresaban, ¿verdad? Con fuerza, con valentía. Posiblemente yo te voy a ser muy, muy honesto. Yo no me tomaba muy a pecho estos debates, estas cosas, porque uno a veces piensa, ¿verdad?, que son temas que posiblemente pues van a pasar desapercibidos. Los muchachos están creciendo, se están desarrollando. Siempre que tú llegas a la universidad, pues sabemos, ¿verdad? A mí siempre me decían, tienes que prepararte, porque la universidad, esos maestros lo que vienen es a tratar de adoctrinarte, a cambiarte el pensamiento, todas estas cosas. Sin embargo, para mí ha sido un nuevo despertar. Precisamente cuando yo me entero de esta situación, me impactó muchísimo. Yo lo sentí como si fuera un hermano. Sí, como si fuera un hermano. Pero yo siempre he dicho que hay cosas que no me sorprenden. Hay cosas que me confirman. Porque la verdad siempre ha sido perseguida. O sea, no son los temas que están a la moda. Antes se hablaba de que nosotros, como iglesia, pues éramos los intolerantes, éramos los que no apoyábamos a nadie, no le dábamos acceso a nadie. Sin embargo, la historia ha cambiado. Ahora es al revés. Ahora la sociedad es intolerante, la sociedad es la que no apoya a nadie que no piensa como ellos. Entonces nos juzgan a nosotros cuando nosotros siempre le hemos dado oportunidad a todo el mundo. Hemos recibido, de hecho, yo no estuviera aquí si un día la iglesia no hubiera abrazado a mi papá en la condición como él llegó. Mira, yo en casa, ¿verdad? Y comparto esto y quiero entrar entonces a los temas quizás, dos ideas, dos pensamientos quizás un poquito más controversiales en el hecho de la reacción de la gente, pero en casa llevamos, desde que ocurrió esto, un tiempo de luto. Mi esposa esto lo ha sufrido como si fuera, pero cuando le digo, ¿verdad? Que he tenido que consolarla, llanto. Que así se siente. Pero yo no sabía que le iba a chocar tanto. A mis dos hijas mayores me está muy interesante porque
Bueno, mis 4 hijas lo han sufrido. Mis 4 hijas lo han sufrido. En casa ha sido un luto como si fuera un familiar, literalmente. Mis 2 hijas mayores lo vienen siguiendo desde hace 10 años a él. Así que yo tengo que agradecerle a Charlie que en realidad el contenido que él ha hecho resonó tanto con mis 2 hijas mayores que lo vienen... Nosotros conocimos a Charlie por mis 2 hijas mayores que hoy son pastoras. Ellas son las que tienen la trayectoria desde tanto tiempo. O sea que usted lo conoció personalmente. Bueno, yo lo conocí personalmente a él. Yo lo conocí. Nunca tuve un intercambio de ideas porque yo voy a una actividad que se hace una vez al año en Washington, Faith and Freedom Coalition, y él ha estado varias veces allí como exponente y nos cruzamos. Nunca tuve la oportunidad de realidad de hablar con él, ni una foto nos pudimos tomar aquel día. En realidad fue... Y le soy honesto, cuando lo saludamos aquella vez, yo no sabía quién era. Esto fue hace un par de años atrás, yo no sabía quién era. Para mí era un desconocido, pero cuando... Es que mucha gente no sabía quién era. Mi esposa lo vio. Y me dijo, mira quién está allí. Y una vez me decía, mira quién está allí. Y yo, pues entonces pasó delante de nosotros, le dimos la mano y demás. Y en aquella ocasión, ¿verdad? Lo vimos allí, pero nunca tuve la oportunidad de... Pero en mi casa ha sido, sí, muy, muy doloroso por lo que representa, por lo que ocurrió, lo gráfico de lo que sucedió, lo trágico de lo que pasó, ¿verdad? Frente a tantos jóvenes. Frente a su esposa. Frente a la esposa. A sus hijas. Y a todos, y miembros de su staff. Fue impactante la manera tan cruel. Porque una de las cosas que yo veo en este ambiente cultural es que se ha perdido el sentido de empatía. Es decir, cuando tú ves una persona como Ada Torres Toro o la señora Sandra Coto, que tiran todos esos epítetos. Una llega a decir que bueno que lo mataron, se lo merecía. Creo que Alejandro García Padilla dijo algo también similar. Sí, Alejandro se tiró sus cositas mano también. a mano. Sí, se tiró sus cositas también. Lo que a mí me impactó es que la empatía te hace entender las inquietudes del otro y te identificas con sus sufrimientos y luchas. Es un primer paso en una sociedad que quiere integrar la diversidad. Cuando yo veo a esas 2 nenas, que a mí, yo veo desde la nena toda esta tragedia. Cuando uno ve y se puede ser empático, Jesús dijo, hagan a los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. Y añadió, aquí está resumida toda la ley y los profetas. Ponerte en el lugar del otro te da ese sentido de compasión, ese sentido de respetar al que piensa distinto, sobre todo porque las consecuencias de esta muerte que han impactado la opinión pública norteamericana van a impactar a 2 niñas. Es una niña y un niño. Una niña y un niño. De una niña que preguntó por su papá cuando su mamá llegó del viaje. Entonces, cuando nosotros perdemos ese sentido de empatía, es un camino a la confrontación violenta. O sea, ese tipo de lenguaje termina en los campos de concentración nazi, que comenzó despojando de su dignidad a los judíos. Ahora, le pregunto algo a los dos y comienzo contigo, con Harry, ¿verdad? Porque para mí, yo creo que aquí todo el mundo iba a saber que íbamos a estar de acuerdo con Charlie, que nos iba... O sea, que esta parte que ya hemos hablado, yo creo que la gente esperaba nuestra respuesta en eso. Pero hay 2 cosas que me ocupan a mí personalmente en este tiempo. Y quiero primero oír tu opinión, porque aquí tenemos el experto también legal. Y después que te dé tu opinión, le voy a añadir una pregunta legal, y filosófica aquí al abogado por un momento. A mí lo que me ocupa, padre y Harry, ha sido la reacción de muchos creyentes cristianos dentro de todo este proceso. Ese es el problema. Porque yo lo que no quisiera es una generación que tenga el mismo odio que tienen otros que están pidiendo reparations, que están pidiendo, que se sientan unas víctimas tan grandes donde quieran ver... No sé si me explico. Claro, entonces, claro. Voy al punto, aparte de eso, que es el corazón de mucha gente en la iglesia, donde ahora es venganza, donde ahora tenemos que... Y he visto hoy el proceso de cancelación de un montón de gente. Y yo te pregunto, ¿estás tú de acuerdo realmente, Harry, en lo que está pasando? Que una persona pierde el trabajo por haber hecho unas expresiones. ¿Estás de acuerdo con que una persona sea cancelada en las redes sociales porque haga unas expresiones? ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas que sí? ¿Piensas que no? ¿Piensas que debe pasar? Bueno, lo que pasa, ¿verdad? Son varias cosas, pero primero, para mí es vergonzoso
que un pastor o un líder religioso se haya parado no entramos en eso. Todavía eso... un domingo en su iglesia a hablar en contra de Charlie lo vi. y a enumerar, supuestamente, según su interpretación, a enumerar por qué él merecía lo que le pasó. Eso es vergonzoso. Número 2, tenemos líderes políticos. Ahorita mencionaste a Alejandro, y digo con mucho respeto. Yo lo escuché en vivo cuando él dice que tú tienes que respetar el derecho a la libertad de expresión, pero no respetar lo que la persona piensa. Eso para mí es un poquito incongruente, porque precisamente por eso lo asesinaron. Ni respetó el derecho, ni respetó su pensamiento. Por otro lado, yo creo que con la misma vara que medimos una cosa, debemos medir toda. Si yo no quiero que a mí me cancelen o me censuren por yo profesar mi fe, pues se supone, según, ¿verdad?, nuestras leyes, que tampoco lo hagan con otras personas, aunque a mí no me parezca correcto. Claro está, yo pudiera entender algunos patronos, porque si yo tengo un empleado mío que celebra la muerte de este muchacho, entonces, si yo no tomo cartas en el asunto, ¿cuál es el mensaje que yo pudiera enviar? Entonces yo pudiera enviar que aquí podemos celebrar la violencia. Bueno, pero la pregunta que hago, ¿verdad? Y sigo tu línea. La pregunta que te hago es, bueno, vamos al ejemplo aquí de Puerto Rico. Jennifer González, la gobernadora, tuvo una batalla con Antonio Gaffer, sí. ¿verdad? Secretario de Seguridad Pública, pero él escribió eso en su cuenta personal. Él escribió eso no en la página de la Seguridad Pública. Se puede hacer la diferencia entre lo personal y lo público, porque, por ejemplo, si una persona, yo podría entender, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que con la gerente de Office Depot que se negó a imprimir un papel, pues sí, tú estás representando, tú te negaste a dar un servicio que se supone que dé la compañía simplemente por tu ideal político. Pero yo no pienso que el Office Depot la deba votar o despedir simplemente porque hizo una expresión en su Facebook. Como yo no estoy de acuerdo que Jimmy Kimmel lo hayan votado. No, yo tampoco. En eso tampoco estoy de acuerdo, porque entonces tendríamos que hacerlo con todos los demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de ella, tu trabajo es imprimir el documento. Yo puedo respetar. Si tú escribiste algo en tu red social personal, fuera de horario laborable. Pero es que no lo han respetado ahora. Bueno, pero lo que pasa es que la gente mezcla todas las cosas. Yo pudiera, como patrono, sancionarla porque no cumpliste con tu trabajo. Hasta ahí. Ahora, posiblemente yo hubiera imprimido el trabajo y luego le dice una expresión o cualquier otra cosa, eso yo lo pudiera entender. Pero el problema es que la gente lo mezcla todo. Para mí, ese es el problema que tenemos. Yo tengo, y le hago la pregunta ahora, en la misma línea, pero yo quiero que haga una división con usted, porque usted es un sociólogo, sino que usted también legal y luchó por la libertad religiosa. Y hemos luchado por la libertad religiosa. Y quiero tocar la otra parte emocional en un momento. Estamos hablando primero de la parte de la cancelación legal de los trabajos. ¿Qué diferencia hay, si hay alguna, entre lo que es la libertad de expresión y la responsabilidad de las palabras de uno? ¿Existe alguna diferencia? Lo que pasa es que todas estas personas, por ejemplo, el comediante Jimmy Kimmel, que votaron, eso es empresa privada. Por lo tanto, la Constitución tiene una finalidad contra el gobierno, no entre partes privadas. Ok. O sea, que libertad de expresión, básicamente... Libertad de expresión en un contexto laboral privado, como él está, esa libertad de expresión es lo que tú firmas en tu contrato. O sea, la ley entre las partes es lo que dice el contrato. Ok. Pero en el tremendo punto, no lo había visto así. Exacto. Porque la gente cree, y hay el derecho de libre expresión, ¿sí?, frente al gobierno. El problema es que entre partes privadas, en un contrato, se firma, se llega a un acuerdo, qué es lo que tú tienes que hacer. Okay. Pero es que, por ejemplo, la señora dice, es que yo no voy a imprimir porque eso ofende mis sentimientos. El problema es que tú tienes un contrato con tu empleador. Tú no estás hablando contra el gobierno para exigir, yo tengo este derecho. Okay. Sino que el contrato va a determinar el alcance o no de la relación privada entre dos partes. Este comediante, además que es una relación privada, allí no hay libertad de expresión. Es que él es comediante, decía un panel en la CNN.
Él es un empleado de una empresa que tomó una determinación a base de sus criterios económicos, sociales, de proyección. Pero en el caso de las estaciones de radio y televisión se complica más. La FCC... Antes de que usted vaya ahí, para hacer la aclaración a la gente que no conoce la diferencia. La cadena en la que él trabajaba es una cadena de lo que se llama como un tipo sindicato, es una cadena privada que no tiene una licencia, que aunque usted lo ve en su televisor, no tiene una licencia que se le ha dado por el gobierno. No es lo mismo. Son unas cadenas de unos networks privados. Eso tiene un nombre, se me olvidó ahora. Sindicalizados. Sindicalizados. De tal manera que este señor no solo se veía en esa estación, sino en 1.700 estaciones más que son afiliadas. Sí, afiliadas a ese tipo. Pero en el caso de estas estaciones de televisión hay una complicación más. La FCC, desde la década del 20, tiene una responsabilidad de, por decir así, dar en fiducia, por decir así, la posibilidad, la licencia de poder usted estar en las redes televisivas o en la radio, que pertenece, según nuestro Estado de Derecho, pertenece al gobierno federal. Por lo tanto, el gobierno federal, en esa ley de esta agencia gubernamental, esa ley especifica que yo te concedo la posibilidad de que esas ondas públicas tú las puedas administrar, pero tienes que acoger la diversidad. Tiene una función pública de expresar las mores, la sensibilidad cultural, tiene que contribuir al bienestar. ¿Qué es lo que pasa? Entre las indicaciones que le dio la FCC, llamó a la estación. Le dijo lo siguiente: podemos hacer esto de dos modos. O lo hacemos a las buenas o lo hacemos a las malas. ¿Pero eso fue lo que ocurrió? Sí. No lo sabía, no había oído eso. Sí. Pero le dijo lo siguiente: ese señor, en su sketch de comedia, dijo una mentira, porque él indicó que el que mató a Charlie Kirk es un conservador republicano. Y que decía, por lo tanto, la ganga de MAGA está intentando presentar, de sacarlo del panorama, etc. Eso es una mentira que está prohibida por la FCC. O sea, cuando tú das noticia de una tragedia o de un acontecimiento público, tienes que unirte, por decir así, tienes que decir la verdad. Este señor, además, recuerda, la FCC tiene que promover la diversidad. Este señor, decía un panelista de la CNN, decía lo siguiente: durante el año él ha entrevistado 197 demócratas y solo un republicano. Por lo tanto, la FCC le dijo: ustedes no están cumpliendo los parámetros de una concesión que nosotros le hemos hecho de poder estar en las ondas televisivas o radiales. Pero bajo su contestación, entonces, primero, porque por eso quería hablar de usted del aspecto legal, antes de hablar del aspecto emocional y espiritual de todo esto, ellos podrían reclamar libertad de expresión ante la Constitución porque es unas ondas radiales y televisivas del Estado. Claro, ellos podrían argumentar que se ha coartado la libertad de expresión de la compañía frente al gobierno que me amenaza que va a intervenir. Y podemos asumir también que Trump dio una llamadita. Me imagino también que la verdad es una gran probabilidad. Él es el jefe de la FCC, así que Trump tiene que haber dado una llamadita a alguien allí. Sí, no, sin duda, pero todos los casos que se han llevado contra estas indicaciones en ley que esta agencia pública tiene que cumplir, todos han sido perdidos. Por ejemplo, algunos pensaban, bueno, pero las malas palabras que se utilizan en un contexto televisivo, como se hace en España, la Corte Suprema ha dicho, tienen que seguir la ley. Esa ley es clara. Esto es una concesión. Por lo tanto, yo te estoy dando a ti la posibilidad de tener esas ondas televisivas, pero tienes que cumplir estos parámetros. Durante casi 20 años, la FCC no cumplió esos parámetros. Por lo tanto, ellos estaban por la libre, nadie intervenía en estos asuntos que son de bienestar, son de bien público. Porque tú imagínate estar en una estación, en vez de transmitir de que viene un meteorito, transmita, mira, va a caer lluvia.
la gente no se podrá defender, la gente puede ser manipulada, que en democracia, sin duda, ser transparente es parte de esa plaza pública de la democracia. Y si no la hay y una estación incide sobre eso para manipular y mentir, la FCC tiene derecho a intervenir. Sí, porque mi pregunta es, ¿cree usted entonces que esto pudiera ser que marque una diferencia desde este suceso en adelante? Claro, porque en la administración Trump, y ya ha dicho que va para adelante, ellos quieren implementar los parámetros de esa ley. ¿Por qué? Es que es realmente el ambiente de tensión y violencia que estamos viviendo en los Estados Unidos. Hay una responsabilidad directa de los medios de comunicación que no abren, o sea, no contribuyen a crear una plaza pública donde tú puedas presentar tus ideas, aunque sean las ideas del Ku Klux Klan. Porque yo me acuerdo hace algunos años, pastor, y perdone que me extienda un segundito, hace algunos años hubo un pastor en la Florida que dijo públicamente en los medios que iba a quemar el Corán como un gesto de protesta a lo que él entendía, por supuesto erróneo, insensible e irresponsable, que él entendía que el Islam lo único que promueve es violencia, etc. Se creó un furor a nivel internacional. Hubo llamadas de países europeos a los Estados Unidos para que interviniera. Los Estados Unidos, a la Secretaría de Estado, dijo lo siguiente: es que esa no es la manera norteamericana. Nosotros no incidimos por lo que tú puedes pensar o decir. Nosotros sin duda nos acercamos al pastor, intentamos persuadirlo para que se diera cuenta de las consecuencias que podía tener a nivel internacional. Pero decía, ese no es el modo americano. El modo americano es el mercado de las ideas, donde uno coge uno o rechaza a otro. El mercado de las ideas, sí, las ideas tienen que ser debatidas, pensadas, intentar persuadir a tus congéneres, pero no es la represión por ideas. Por eso cuando nosotros estamos diciendo, sí, la cultura de la cancelación, nosotros la hemos sufrido. La hemos sufrido en el internet. Pero debemos nosotros hacerla hacia adelante otra vez, nosotros. ¿Sabes? Debemos nosotros cancelar a la gente porque nos cancelaron a nosotros. Pero fíjate, es que la cancelación nuestra viene del gobierno. Durante la administración de Biden, no solo ellos llamaban a las estaciones de radio. Sí. O sea, hay una pequeña diferencia entre la cultura de la cancelación, que intenta silenciar desde la prepotencia del poder del gobierno, a que una estación privada, por motivos económicos, de no recibir sanciones, porque si no te pueden quitar la licencia, porque ha dicho mentira, porque no tiene la objetividad necesaria, eso es distinto de que el poder, en un mercado de ideas, pues si ellos quieren pensar de una manera, pues problema. Pero no nos cancelan porque estamos debatiendo y yo no quiero escucharte, sino que utilizan el poder para perseguir eso es violentamente a los nuestros. Aquí pasó algo en Puerto Rico. Bueno, antes de decir lo que pasó en Puerto Rico, tu perspectiva, tú eres una persona que viaja, que conoces, que sabes la reacción en Estados Unidos. ¿Tuvo Charlie Kirk y su muerte el mismo efecto que ha tenido en Estados Unidos en Puerto Rico a tu perspectiva? ¿Qué te puedo decir? Yo creo... Bueno, lo que pasa es que... Bueno, según nuestro tamaño... Sin palabras. No, porque lo que pasa es que obviamente la reacción de aquí a veces no es la misma, ¿verdad? Y no, la gente no se comporta de la misma manera. Pero a mí me ha sorprendido... Bueno, difiero de ti. ¿Cómo la gente se ha comportado aquí? No, ¿En qué sentido? Yo difiero de ti en eso, porque, por ejemplo, cuando hubo el movimiento aquí de Black Lives Matter en Estados Unidos, aquí hasta hubo iglesias, pastores aquí de iglesias bien modernas, que hicieron alarde del Black Lives Matter y que comenzaron hasta sus iglesias. Y que de hecho no han dicho nada de lo de Charlie. No han dicho nada, por eso te digo. O sea que la realidad es que lo que ocurre allá tiene efecto acá. Pero yo no creo que ha tenido el mismo efecto acá en el área conservadora como lo tiene, por ejemplo, como lo tuvo Black Lives Matter cuando murió George Floyd. Acá. En ese sentido es cierto. A mí me ha sorprendido aún amigos que no han dicho absolutamente nada. Y la pregunta que, ¿verdad? Te llevo a ese punto,
Y yo creo que estamos de acuerdo ahí ahora, ¿verdad? Por eso hago esa aclaración, porque en el pasado, aquí en Puerto Rico, pues me repito, yo me sorprendí, pastores jóvenes haciendo entrevistas y muchos de ellos blancos, jíbaros, que no son morenos, que se hay que reírse, es comedia, son comedia. Dice, rayo, pero y desde el altar y todo, y bueno, ya tú sabes todo el asunto. Y lo recuerdo vivamente, claramente de un montón, pero nada. Pero en esta ocasión, yo solo un par de pastores y un par de líderes que hemos reaccionado al asunto dentro de todo esto, pero no creo que en Puerto Rico haya tenido el mismo impacto. Y yo te pregunto, ¿por qué tú crees que es eso? Bueno, yo creo que hay mucha gente que no conocía quién él era. Okay. Realmente hay gente que no conocía quién él era, que es algo impresionante porque él pero tenía ahora lo conocen, muchísimo alcance. Pero ahora lo conocen. Ese es el detalle. Vivimos en una era de información. El problema es que a la gente no le interesa la verdad, a la gente no le interesa investigar, a la gente no le interesa entender el por qué nosotros, ¿verdad? 2 o 3 estamos hablando a favor de esto. Y posiblemente no es que estábamos de acuerdo en un 100% en todo lo que él decía y cómo lo decía, pero es que esto fue inhumano. Entonces, cuando llega lo del movimiento ese de Black Lives Matter, fue muy diferente. Fue muy diferente. Incluso también el contraste es magistral. Es magistral. O sea, aquello desató violencia. Correcto. Esto desató oración, sentido de empatía. Y increíblemente solidaridad. se ha sentido como una paz. Sí. Yo no sé si usted lo ha visto de la misma manera. No, se ha sentido como una paz y como que ese ánimo, ese coraje santo en la gente. Pero no en Puerto Rico. Pero no aquí, es cierto. No, Pero fíjate, ahí estamos de acuerdo. Yo no lo veo aquí en Puerto Rico. Yo lo que me pongo a no. pensar si Puerto Rico ya está tan sumergido dentro de un pensamiento de izquierda, si podemos llamarle así, un pensamiento tan liberal, donde no reaccionamos. O sea, yo no veo una reacción más allá de las críticas de los locos que han... No podemos negar que hay muchas iglesias emergentes, ministerios jóvenes emergentes, que muchos, ¿verdad? Los conozco y los respeto. Pero la realidad es, como hablaba con un amigo hace poco, quieren parecerse más al mundo y al sistema que a lo que dice la Biblia. Exacto. Entonces, por eso... Ese es el riesgo de tú tomar tus redes sociales. Yo he perdido varios seguidores en esta semana. Y a mí sin cuidado me tiene, porque el que me conoce sabe quién yo soy, lo que pienso. Y aparte de todo, yo creo que Charlie vivió con el propósito no de atacar a la gente, sino de sembrar una semilla y que la gente tuviera análisis crítico, que pensara. A mí me encanta la gente que me ha dicho, mira, yo pensaba de otra manera hasta que escuché esto, hasta que viví esto. Ahora mi mente es diferente. Ese era el propósito del asunto. Pero, ¿a dónde vamos a parar si hay iglesias y hay pastores que se quedan en silencio? En Puerto Rico pasó algo, y tiene que ver con todo esto, lo que quería decir. Aquí se puso un billboard, no sé si tú te enteraste. Se puso un billboard, no sé si usted se enteró de ese caso, se puso un billboard celebrando a Charlie Kirk. Y una agencia del gobierno lo mandó a bajar. Oh, sí. Ah, sí, escuché el Sí, y una agencia lo mandó a bajar, que realmente no se podía poner por alguna razón u otra. Estaba ahorita, por eso es que estaba usando el teléfono, tratando de conseguir los detalles de quién fue el que lo hizo. Me encantaría saber, ¿y por qué? Sí, porque evidentemente, fíjate, yo he tenido una experiencia curiosa sobre la muerte de Charlie Kirk. Es que el bagger del supermercado que yo voy, cuando estábamos yendo a mi carro para llevar las bolsas, me habló. Y es un muchacho común. Y me dijo, mire, padre, yo no pienso como ese señor y tal vez en algunas cosas sí coincido, pero me ha impactado esa muerte. Y es un bagger. O sea, es una cosa que tú dices, wow. Porque yo mismo, que no lo conocía mucho y que ahora he podido conocerlo más, y he visto la capacidad que tenía con los jóvenes de entrar en una especie de diálogo, de preguntas, sin temor a recibir pues, insultos, ofensas, etcétera. Pues me ha resultado muy curioso el alcance. Yo no sabía que 4 jóvenes de Puerto Rico fueron becados por él para ir a esa actividad que él tiene anualmente. Sí. O sea, evidente, y le escuché una de las jóvenes que dice, yo soy conservadora. Sí. Y por lo tanto me identifico con el pensamiento y siento la tragedia. Por lo tanto, yo creo que la gente en Puerto Rico es poco expresiva. Hay una mayoría que siempre yo digo silente,
pero que se identifica con estas luchas y siente como propio cuando una persona como Madre Teresa de Calcuta se entrega a los pobres más pobres, o una persona como Martin Luther King, en la que hubo puertorriqueños que se identificaron con sus luchas civiles. O sea, el puertorriqueño es a veces una mayoría silente. Es parte, pienso, de nuestra personalidad como puertorriqueño. Pero yo creo que ha habido un eco. Ha habido un eco negativo también, como Ada Torres Toro o Sandra Coto, de personas que no pueden entender que en cuestión de democracia es legítimo pensar distinto sobre temas opinables. Y eso es sin Pero duda. a mí no me molestan las declaraciones de ella. ¿Sabes por qué no me molesta? Porque todo el mundo puede hablar lo que quiera. Sí, es lo que creo que debe demostrarle a todo el mundo el corazón que tienen. Por supuesto. Eso es lo que revela. La abundancia del corazón a la boca. A la Torre todo puede escribir lo que le da la gana, cuando le da la gana y como quiera. Y esa libertad de ella se la vamos a respetar y la vamos a defender para que diga lo que quiera. Exacto. Yo creo que lo que la gente tiene que comparar aquí es el corazón de una persona. Una persona que se expresa de esa manera no puede tener buenas intenciones detrás de todo lo que dice. No, para nada. Entonces, fíjese, pastor, usted trae un punto bien importante. Ella tiene derecho a su libre expresión, aunque sean los disparates más grandes como lo tiene el Ku Klux Klan. Sin duda, tanto ella como el Ku Klux Klan más o menos están en el mismo pensamiento. Hay seres humanos que no tienen derecho a existir. Pero hay una cosa así bien importante. Dese cuenta la distinción entre una empresa que te cancela, es decir, una televisión, etcétera, y un gobierno que persigue. Nosotros, en los Estados Unidos, sobre todo durante la administración Biden, que tenía varias personas allí que eran realmente antirreligiosas full, como era el secretario de salud, etcétera, en su, un montón de casos. El de transportación, etcétera. Pero en esta democracia, las empresas privadas toman decisiones porque entienden que ellos tienen que proyectar una imagen e ideario. Pero el gobierno, nosotros tenemos la obligación de que nuestra libertad de expresión de ADA, del Ku Klux Klan, etcétera, sea respetada por las autoridades públicas. Y yo creo que si algo ha quedado patente en esta muerte, es que el norteamericano se da cuenta de la importancia del respeto a la diversidad de opinión, del debate, de incluso debate apasionante, porque si no, termina la democracia. Si silencian a los creyentes y a los que piensan distinto, ese es el camino para que hablen las confrontaciones, las armas y la violencia. Aquí me dicen que fue Jorge Rivera Rueda, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el que mandó a bajar el billboard porque parece que no cumplía, no sé qué organización le había puesto, que no cumplía con las reglas de la Comisión Estatal de Elecciones. Es raro eso. Sí, es rarísimo. ¿Ves? Ahí sí hay un caso de libertad de expresión. Y ahí donde digo que no ha habido ahí donde yo pienso que en Puerto Rico no ha habido esas reacciones más dramáticas. A mí me hubiera gustado que quizás la gobernadora reaccionara un poquito más enfática dentro de lo que fue y lo que representaba Charlie Kirk, ¿verdad? O representa a Charlie Kirk, pero en los pocos minutos que nos quedan, la pregunta quiero ir al aspecto emocional y espiritual detrás de todo, Harry, Padre Carlos. Porque a mí aunque no es la reacción que hemos visto hoy todavía, creo que usted ahorita, ¿verdad? Traíamos todo aquí fuera de cámara que yo lo dije en la iglesia hace un tiempito atrás, cuando pasó lo de George Floyd, vimos edificios quemados, vimos policías escupidos, vimos echarle la culpa a medio mundo. Las ganas de pelearnos los unos con los otros, de arrancarle la cabeza al primero que veo. Aquí todo lo contrario fue vigilias de oración, momentos de oración. Ante una tragedia tienden a volcarse hacia Dios. Sí. Cualquier tipo de tragedia. 9/11, las iglesias se llenaron. Y es triste que una persona tenga que esperar una tragedia para ir a la iglesia. Eso también lo entendemos. Pero por lo menos saben a dónde correr, ¿verdad? Saben a dónde correr, a dónde ir. Pero ¿cómo debemos, primero, Harry, cómo debemos reaccionar para cuidar el corazón? Aunque yo veo la reacción de que la gente ha perdonado, la gente cristiana verdaderamente conservadora han tomado esto en oración. Mi ocupación es que nos volvamos igual que el resto del mundo, que nos dé tanto coraje, que nos dé que venga la sed de venganza, la sed de... Porque lo he visto en un par de personas que tú dices... Sí. Y eso se transmite de generación a generación. ¿Cómo nosotros como cristianos, tú como pastor joven, cómo tenemos que tratar esto con nuestra iglesia? ¿Cuál es el consejo a la iglesia?
Mira, casualmente hace poco estuve bregando con uno de mis muchachos que una persona le faltó el respeto en varias ocasiones. Ya la tercera vez no aguantó y lo golpeó. La persona era mayor. Sabemos que hay personas que utilizan también su edad para aprovecharse de este tipo de cosas. ¿Y quién salió perdiendo? Pues el muchacho nuestro, aunque gracias a Dios, ¿verdad? Cuando fueron a la vista, pues la realidad es que todo salió bastante bien. Pero bregando con todo esto, yo pensaba en que esa es la diferencia entre un lado y el otro. El mismo Jesús tuvo coraje, y eso nadie lo puede negar. Tuvo coraje, y a uno le da coraje. Eso nadie, porque yo tampoco me gusta ir con este modelo de líder que siempre está en el cielo y nada le molesta y nada le... No, somos humanos y tú no puedes desprender tu fe de tus sentimientos, pero por causa de tu fe tú aprendes a manejar tus emociones y aprendes a manejar tus sentimientos. Todos en algún momento dado hemos querido reaccionar como reacciona todo el mundo. Pero precisamente por causa de la fe que profesamos y hemos decidido vivir, por eso es que operamos de otra manera. Y esa es la gran diferencia. Cuando uno, hemos visto videos donde en los inicios de Charlie, él iba al patio de algunas universidades o algunas actividades sin molestar a nadie, le hablaba a 3 personas. Y del grupo venían a molestarlo y le llamaban la policía y para aquí y para allá. Al final no podían hacer nada porque hay unas leyes que lo protegían. Pero fíjate qué interesante que cuando él entonces comienza a tomar auge, él invita a la gente a que venga y que hablen con él y que debatamos en respeto, ¿verdad? En armonía. Esa es la gran diferencia. Mi recomendación: no podemos dejarnos llevar por las emociones, porque entonces caeríamos en lo mismo. Yo creo en el poder del enfoque. Uno siempre enfocarse, y yo me lo digo constantemente: recuerda quién tú eres, recuerda lo que tú representas, recuerda lo que tienes que cuidar. Es constantemente una lucha porque no es fácil. Acuérdate que estos muchachos, a falta de buenos argumentos, lo que viene es insulto, falta de respeto, violencia. Entonces seguimos siendo seres humanos. Llega un momento en que se nos acaba la paciencia. Pero esa fue lo que marcó la diferencia en Jesús. Jesús golpea las cosas, pero nunca golpeó a la gente. Y esa es nuestra gran diferencia. Padre, ¿cómo usted, como padre, les recomendaría a la gente que nos está viendo tratar, ¿verdad? Yo le digo porque he tenido en casa ha habido un luto, les soy honesto. En casa ha habido un luto y en grandes amigos, grandes personas y por lo menos en mi casa, mi esposa es una mujer que sabe manejar sus emociones, ¿verdad? Y que sabe calmarse, pero sí, ha habido ese coraje, esa rabia en unos momentos, y he oído a personas con esa rabia y con mis hijas mayores sobre todo. Yo no quisiera que ellas este evento las marcara tanto, que fuera un evento que las marcara primeramente a perder la fe, a perder la esperanza. Pero para mí peor aún que entrar en ese coraje de que tenemos que hacer algo porque tenemos que vengar esta muerte, tenemos que... ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo podemos tratar a la gente y que la gente sepa? Mira, yo creo que la historia de nuestro cristianismo, que arranca de la Escritura, nos enseña que el cristianismo vence a fuerza de bien. Hay que vencer el mal a fuerza de bien. Eso significa, en un contexto de democracia, que nosotros tenemos que seguir predicando a tiempo y destiempo, utilizando lo que Charlie enseñó, que es precisamente ese diálogo sincero, respetuoso, incluso de saber escuchar, la empatía, porque es el único modo que en democracia, las crisis de la democracia no se resuelven con menos democracia, sino al contrario, con eso que decían en el caso del pastor que quería quemar un Corán, le decía el gobierno, es que nuestro camino no es la represión, sino el mercado de las ideas. Uno tiene que seguir con la conciencia de que lo que decían los primeros cristianos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, porque es así. Es decir, el propio testimonio, la tenacidad, la perseverancia de seguir debatiendo ideas, de hacer propuestas, de buscar consenso, de entender que en el fondo la última palabra no la va a tener ni el pecado ni la muerte.
la va a tener la vida y la resurrección. Nosotros hemos podido tocar en un sepulcro vacío el hecho de que el mal a veces parece horripilante, pero el mal tiene límites. El límite del mal es la misericordia de Dios, que nunca pierde batalla. Porque es la única manera, vuelvo a insistir, que en democracia solamente se resuelven sus crisis, no con menos democracia, sino más democracia, más diálogo, más debate, más perseverancia, ser tosudo, no silenciar, no dejarse silenciar. Yo creo que ese es el camino más adecuado. Bueno, gracias por haber sacado este rato. No, gracias. Yo no sé si lo oí de alguien o fue algo que me llegó, pero yo pensaba que esta gente están dispuestos a matar por lo que creen, pero los creyentes son los únicos que están dispuestos a morir por lo que creen. Es diferente, ¿verdad? Es una perspectiva diferente y yo creo que la gente que nos está viendo, si tiene un poquito de análisis, quizá usted no piensa igual que nosotros o pensar que no piensa igual que Charlie Kirk, pero por lo menos debería tener la misma reacción que hemos tenido nosotros en medio de todas las cosas, de todas las crisis, que es una reacción de paz y de misericordia. Así que gracias a ustedes por sacar el rato y habernos y aprendí cosas que no había oído realmente. Sí, muy bueno. Necesitamos una horita más para debatir esas cositas. Y esos aspectos legales, porque es que hay cosas que uno no entiende y que tampoco uno a veces no sabe cómo defender y que se queda simplemente en la retórica emocional, ¿verdad? Que la gente está allá afuera y no entiende las implicaciones detrás de todo. Pero nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Ustedes comenten ahí, pastor. Escriba, por favor, ahí, escríbanos, comente y sígalo ahí en las redes sociales. Ha estado saliendo sus redes sociales a través de todo el video. Dele para atrás y mírelos. Y aquí en la parte de abajo, en la descripción, ahí usted va a tener toda la información. Espero que nos volvamos a ver dentro de 1 o 2 semanas. Seguro más. que sí. Seguro que sí. Dios me los bendiga.